Bueno, hola a todos y a todas. Rarísimo poder hablarles desde mi casa, eh, acá en Calera, a donde vivo. Rarísimo no vernos, no poder encontrarnos, leerlas con las cosas que me mandan y no poder hacerles las devoluciones personalmente, poder, bueno, nada, hablar de esta literatura que tiene, por lo menos en sexto, este sentido de que, como les decía, el primer día de clase nos atraviese de alguna manera la vida y la vida dio tantas vueltas desde que arrancamos el año que bueno, nos encuentra hoy en este contexto difícil y tratando de probar algunas cosas para que el puente, en los términos de Cortázar, siga vivo entre nosotros, entre nosotras. Se me ocurrió compartirles este video que va a tratar de ser una clasecita muy chiquitita sobre algunas cosas que voy viendo a través de lo que escriben, que por ahí no han quedado claras, eh, o para hacer como un subrayado sobre algunas cosas que algunos o algunas de ustedes recuperan en los prácticos que están mandando, que son muy valiosas y que estaría bueno que por ahí otros u otras de los compañeros, compañeras las puedan como capitalizar. En la secuencia de cosas que estamos haciendo, eh, ustedes han hecho una tarea primera de lectura y de escritura sobre el texto de las clases de Cortázar en Berkeley y después han hecho una segunda lectura, que es la principal, diríamos, la de, ¡ay Dios, con esta gata! La de la clase, la del ensayo Realidad y Literatura en América Latina, que va a ser la lectura eje, diríamos, de esta primera unidad o de esta primera parte de primera unidad, en la que nos estamos basando de alguna manera en Cortázar para trabajar ese eje de la relación literatura-realidad. Yo lo que les propongo es que para seguir viendo este video, esta explicación, así como lo hacemos en clase, tomen hoja, lapicera para tomar algunas notas, sabiendo que este video obviamente lo pueden pausar todas las veces que quieran para registrar lo que haga falta. Tengan a mano también el cuadernillo, porque vamos a ir revisando el ensayo y a partir de ahí explicando algunas cosas. Arrancamos entonces con esta explicación. Bien, como habrán visto, cuando empieza el ensayo, antes de que empiece el ensayo, yo les hice una introducción donde tienen la guía de preguntas y en esa introducción se les cuenta que el ensayo Realidad y Literatura en América Latina es producto de una conferencia que da Cortázar en Estados Unidos, lo cual no es menor si tenemos en cuenta lo que él dice en el ensayo, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, responsabilizar de la situación en la que se encuentra el Cono Sur en esa década del 80, 1980, 1982, responsabilizar, por ejemplo, precisamente a los Estados Unidos de lo que nos está ocurriendo. Entonces, digo, es interesante para tomarlo como un dato, esa valentía de un auditorio en el corazón de los Estados Unidos estar diciendo esto. Eh, por otro lado, uniendo con la primera lectura que hicieron, cruzar un cachito ahí. Entonces, si él está diciendo esto en 1982, 1980, 1982 es la publicación del texto, coincidiría con esa etapa histórica que ustedes describieron muy bien en las tareas que me entregaron. O sea que estamos hablando de este Cortázar ya viejo. Cortázar va a morir en 1984, o sea que estamos muy cerquita de su muerte, con lo cual estamos hablando de un Cortázar que ha alcanzado, según él mismo lo dice, cierta madurez histórica, este compromiso social del que él habla después de su viaje a Cuba, en el 59, es la Revolución Cubana, en el 61 viaja él a Cuba. Entonces, miren ustedes, han pasado 20 años desde ese despertar que ustedes decían en la tarea, esto de descubrir que es un escritor latinoamericano, de que es un latinoamericano antes que un escritor, como lo dice él. Entonces, ese contexto es importante tenerlo muy clarito. Antes de que nos metamos a hablar del ensayo, ese contexto. Algunos han usado en el ensayo la expresión últimas décadas. En las últimas décadas de la literatura latinoamericana, porque Cortázar usa esa expresión. Y lo que les he corregido, atención con esto, es que si yo en mi escrito digo últimas décadas,
esa referencia temporal, dicha hoy, no coincide con la referencia temporal presente de Cortázar. Cuando Cortázar dice en las últimas 2 décadas, está hablando de la década del 60 al 80, los 60 y los años 70. Y si yo hoy digo las últimas décadas, estoy hablando de fines del siglo XX. O sea, imagínense la diferencia contextual, y si nos equivocamos ahí está complicada la cosa. Cuando Cortázar entonces habla de esas 2 últimas décadas, se está refiriendo a un antes y un después, que no solamente él, sino muchos han descrito dentro de la literatura latinoamericana, que es la experiencia cultural, social e histórica que protagonizaron los escritores conocidos como la generación del boom de las letras latinoamericanas. Cortázar no usa la palabra inglesa, habla de la gran eclosión de la literatura latinoamericana, que sería en inglés boom, para hablar de esta generación de escritores en términos de un antes y un después. Un antes en donde, dice el mismo Cortázar, el foco estaba puesto en Europa, en imitar los modelos extranjeros, de espaldas al continente. Y un después en el que los escritores latinoamericanos descubren por primera vez, a través de la palabra, la realidad del continente. Eso es clave. Sería el primer elemento clave que tienen que tener en cuenta para pensar lo que Cortázar está diciendo. Estamos hablando de una generación de escritores donde está Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, Juan Carlos Bonetti, Augusto Roa Bastos, Juan Rulfo, Asturias, Carlos Fuentes, Arguedas, nombrando algunos, varios los nombra Cortázar, que son escritores que escriben cada uno en soledad. Cortázar en París, García Márquez también estaba exiliado, muchos de ellos sin conocerse coinciden escribiendo en relación a el continente o en relación a un concepto de realidad que hace que por primera vez el continente latinoamericano tome conciencia en términos de identidad de sí mismo. Si nosotros pensamos en ese momento histórico a nivel social, a nivel económico, a nivel racial, lo que tenemos son diferencias. Latinoamérica sería, si miden ustedes en el mapa, desde México hasta Tierra del Fuego. Piensen nomás en Argentina la cantidad de variantes que tenemos socioculturales en el territorio nuestro, ¿no? Si nosotros nos comparamos nosotros o la gente de Buenos Aires con, por ejemplo, la experiencia de alguien que en este momento está en medio de la quebrada de Humahuaca. Muy distinto. Imagínense en ese momento. Imagínense pensando en términos de países, ¿no? Entonces, lo que dicen muchos teóricos es que la noción de América Latina como identidad nace a través del discurso de la literatura. Y por eso es tan importante el ensayo que están leyendo. Cortázar está reconociendo en ese mismo momento histórico que en la literatura puede percibirse un sentido revolucionario. Lo dice también en el video, si han visto la entrevista que le hacen. El sentido revolucionario que existe, según él, en que los escritores escriban sobre lo que nos pasa. Y sobre todo, que los lectores los lean. Él lo que dice es, cuando un lector latinoamericano lee mi obra, hay un gesto de confianza, dice Cortázar, en mí, pero sobre todo en él mismo. Es un gesto de confianza en lo que somos. Y es un principio de identificación en cuanto a las búsquedas, a las necesidades que tenemos y a las búsquedas. Galeano dice, en un ensayo que se llama Defensa de la Palabra, que él escribe como una búsqueda de encontrar la posibilidad de decir lo que duele y también de compartir lo que da alegría, pero sobre todo una posibilidad de salvarnos juntos. Y Cortázar un poco dice lo mismo, ¿no? Interrogarnos acerca de lo que nos pasa, interrogarnos acerca de las causas de por qué nos pasa lo que nos pasa y encontrar caminos para salir adelante. Hoy releía tempranito el ensayo y pensaba en la coyuntura de la cuarentena en la que estamos, qué fuerte eso, ¿no? Es decir, poder encontrar en la literatura, en las cosas que leemos,
un puente entre el aquí y el ahora del escritor y el aquí y el ahora del lector. Es como si la literatura nos metiera en un tercer espacio-tiempo. Y en ese espacio-tiempo tenemos la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? En relación a las preguntas fundamentales. Cortázar, si bien está anclado en la perspectiva histórica, siempre trae a colación las preguntas que son de orden existencial, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Uno ahí tiene como dos ejes para ir ya pensando qué es lo que más les está gustando de lo que están leyendo, o de la propia experiencia que tienen ustedes como lectores de literatura. Si les gusta o los atrae más engancharse por el eje de lo sociohistórico, de lo sociopolítico. Ya vamos a revisar los ejes del ensayo para que los tengan en cuenta, pero habrán visto sobre el final que se habla acerca del ejemplo de Argentina durante la dictadura. Entonces uno podría pensar, bueno, esta cuestión de la identidad latinoamericana, de lo que tiene que ver con los procesos revolucionarios, incluso con la relación literatura-poder, podría ser un gran eje. Esa es como una gran línea para pensar lo literario y la relación literatura-realidad. No perdamos de vista que estamos trabajando todo el tiempo ese vínculo, ¿no? Literatura-realidad. Y el otro gran eje o la otra línea que los puede llegar a tentar a algunos o a algunas un poco más, es lo que tiene que ver con una cuestión más filosófico-existencial, ¿no? Esta idea de pensar la literatura como aquello que nos permite tensionar el orden lógico racional de las cosas, ¿no? Poder pensar esta idea de cómo la literatura plantea preguntas que nos hacen desnaturalizar el orden y pensar en términos de búsquedas personales y la literatura como camino para concretar esas búsquedas, ¿no? Obviamente los dos ejes de los que estamos hablando se cruzan, todo el tiempo se retroalimentan, pero bueno, es como si uno dijera, bueno, ¿en qué cuerda de la guitarra prefiero pararme? Porque me gusta más esto, porque me siento más cómodo hablando de esto, o porque lo comprendí mejor. Incluso si quieren hacer algún cruce con lo que estén viendo en filosofía, también es muy útil, o lo que hayan visto en historia o en otras materias, la gente de sociales, por ahí puede cruzar con cuestiones más históricas. Entonces, pensar como contexto, habíamos arrancado de ahí la generación del boom, ¿sí? Estos escritores empiezan a escribir a partir, más que escribir, a publicar y ser conocidos en la década del 60. Piensen que Rayuela, por ejemplo, que es el gran libro o la gran novela de Cortázar, se publica en el 63. Y por ejemplo, 100 años de soledad de García Márquez, que es otra novela que deben haber escuchado nombrar y que serían, les diría, las dos novelas que les recomiendo para que si tienen algún tiempo lean. Seguramente algún rinconcito este año habrá para hacer alguna lectura por placer, las puedan leer. Bueno, 100 años de soledad es del 62. O sea que estamos hablando de que las grandes obras de estos escritores se publican y se hacen populares muy rápidamente en esa década. De ahí que se habla del boom. El boom en el sentido de una eclosión, de una explosión, desde Latinoamérica y para el mundo. Por primera vez, los escritores latinoamericanos son publicados y leídos masivamente. Para muchos, que critican de alguna manera el fenómeno, o que han sido críticos del fenómeno, dicen que esto fue una movida comercial, de mercado, donde los editoriales intentaron promocionar a ciertos escritores y llenarse de dinero. Bueno, si lo han escuchado a Cortázar, sabrán o habrán leído o escuchado de él que él no está muy de acuerdo con esto. Él lo que dice es que los editores no los inventaron a los escritores, que los editores que están para hacer dinero despertaron a los libros de estos autores cuando vieron que convenía editarlos, porque estaban siendo leídos muy masivamente y que las primeras precarias ediciones eran pasadas de mano en mano entre lectores jóvenes, sobre todo muy ávidos, que estaban encontrando en esa literatura un principio de identificación. Entonces, bueno, es ahí donde está el quiebre en términos de cronología de la literatura latinoamericana, entre un antes y un después, al menos desde el punto de vista de Cortázar y de muchos teóricos que estudian la historia de la literatura latinoamericana.
Y este ensayo, que Realidad y Literatura en América Latina, está, diríamos, dentro de este contexto. Bueno, vamos a ir al ensayo que está publicado, recopilado en este libro, que se llama Obra Crítica, son 3 tomos, donde están todos los ensayos. Obviamente esto se publica cuando Cortázar ya había muerto, es de Alfaguara, es de 1999 la publicación, y se compilan todos los ensayos que circulaban por ahí publicados por Cortázar en distintos lugares, revistas, libros de él, o incluso algunos inéditos. Si tienen a mano el ensayo, van a encontrar ustedes en la segunda frase lo que sería la tesis del ensayo. Él dice: la literatura es siempre una expresión de la realidad, por más imaginaria que sea. El solo hecho de que cada obra esté escrita en un idioma determinado la coloca de entrada y automáticamente en un contexto preciso, a la vez que la separa de otras zonas culturales, y tanto el tema como las ideas y los sentimientos del autor contribuyen a localizar aún más este contacto inevitable entre la obra escrita y la realidad circundante. Larguísima la frase. Si fuese alumno mío le recomendaría que la haga más corta, pero como él escribe bien en términos poéticos, diríamos, se lo vamos a perdonar. Pero me interesa que remarquen, si no lo han hecho ya en el cuadernillo, esa primera parte cuando dice: la literatura es siempre una expresión de la realidad. Porque quiero explicarles una cosita ahí. Tendemos, porque muchas veces lo hemos escuchado así, por ahí con algún error conceptual, en alguna explicación, tendemos a decir, leyendo eso, que la literatura es un reflejo de la realidad. Y eso no es correcto. Si pensamos nosotros la noción de reflejo, lo que estamos diciendo es que la literatura, como si fuese un espejo, copia tal cual lo que estamos mirando en el mundo. Y ya estoy explicando y me estoy tropezando, porque digo mirando y la pregunta sería ¿quién mira? Cortázar no dice que refleja la realidad, dice que es siempre, eso es clave, siempre, por lo que dice en la segunda parte de la frase, el idioma, las ideas, todo lo que rodea al autor, pero dice, es una expresión de la realidad. Y ahí la cosa cambia. Expresión porque se trata de una obra que es subjetiva. El arte, en este sentido, nos invita a pensar, como lo decíamos en clase, en las primeras clases de la materia, de que no hay una realidad o una verdad única. Lo que tenemos son maneras o perspectivas de pensar eso que coincidiremos o no en llamarlo real. Por eso en la materia usamos siempre el concepto de realidad o de lo real entre comillas, ¿no? Porque no estamos hablando de una realidad objetiva. ¿Cuál sería? Piensen, pongan de ejemplo lo que está pasando en este tiempo en el que estamos en casa, conociendo todo lo que teóricamente ocurre a través de los medios o a través de lo que consumimos en las redes a través del teléfono. Esa es la realidad. Si yo hago zapping entre los canales, voy a encontrar recortes de realidad. Sí, hay un núcleo de info que se va repitiendo, hay un núcleo duro ahí, pero nunca es objetiva. Depende de quién esté hablando, depende de quiénes sean los panelistas que están ahí, depende del énfasis editorial que se esté poniendo en hacer más énfasis en una perspectiva u otra, valorando positivamente o negativamente las decisiones del gobierno, por ejemplo, o condenando a la población por no cumplir con lo que está ordenado, y uno mira las imágenes y solamente ve imágenes de los lugares en donde está la policía, pero en el acceso de provincia de Buenos Aires a capital. ¿Y el resto del país? Por ejemplo, pregunto, ¿alguien ha visto qué está pasando en la quebrada de Humahuaca? Digo, que todos hemos viajado a Jujuy. ¿O alguien ha visto qué está pasando en Calera con respecto a eso? No. Entonces eso que uno ve como la realidad es un recorte de la realidad. Natural, no podrían mostrarlo todo. Se trata de tener siempre cuidado para poder pensar lo que vemos y lo que leemos y lo que escuchamos, sabiendo que hay un filtro entre eso que está ocurriendo en algún lugar y lo que me están contando. ¿Bien? Digo para que no cometamos el error de hablar de la literatura como un reflejo de. ¿Sí? Ese concepto es clave.
¿Cuáles serían? Yo me hice como un apuntito acá, pero lo pueden ir siguiendo ustedes en el ensayo. El ensayo tiene varias páginas, es largo. Para ordenar la comprensión del ensayo podríamos identificar como ejes o bloques temáticos. La gran tesis es esta: la literatura es siempre una expresión de la realidad, y ese va a ser de alguna manera el hilo que va a ir pasando, va a pasar, en vez de como una flecha, va a ir pasando como en una especie de espiral que se va retroalimentando hasta llegar al final, donde Cortázar va a volver a retomar esta idea, ¿no? De esa literatura que tiene el destino de mostrar la belleza y el deber de mostrar la verdad en esa belleza. Pero en ese recorrido entre una punta y la otra hay como distintos si se quiere, ejes o tópicos entre los que va a estar de alguna manera desenvolviéndose la palabra de Cortázar. Para anotar. Entonces el primer bloque tendría que ver con esta tesis o punto de partida de pensar la literatura como una expresión de la realidad. De esa idea, si la entendemos, se va a derivar todo. Y en este primer bloque, una de las cosas más importantes, yo les sugiero que se hagan un cuadrito. Él define dos maneras de vincularse con la literatura. En principio dice dos maneras de leer. Eso es muy de Cortázar, de que en vez de empezar hablando como escritor de sí mismo, lo haga siempre cuando escribe sus ensayos como lector. Y es muy interesante eso, porque es un gesto de humildad, pero sobre todo argumentativamente genera la identificación con nosotros. No se pone en el pedestal del escritor que nos da cátedra, sino que habla de sí mismo como lector. Y entonces en ese sentido se nos acerca. Cortázar como yo se vincula con los libros de esta forma. Él habla de dos maneras de leer y dos maneras de escribir, que estaría buenísimo, digo, que las hagan como cuadro, porque hay varias cosas para decir sobre eso. Usa la metáfora de la flor y de la planta. ¿Qué es lo que está diciéndole ahí? A ver si se acuerdan o repasan conmigo. Él lo que dice de que hay muchas veces un vínculo que establecemos con lo que leemos, preocupando no solamente por el valor estético o el interés específico en ese libro con respecto a la historia, a los personajes, a la trama. Sería en la metáfora quedarnos con la obra como si fuese una flor, ¿sí? Cortada de la planta, que nos gusta, que nos llena, que nos motiva, que nos atrae. Pensemos una linda historia de terror o de amor. En la experiencia incluso que uno a veces tiene con las películas en el cine, podríamos, si no son muy lectores, hacer ese parangón con el cine, que también es ficción. Pensar que a veces vemos películas que nos divierten mucho, pero que terminada la peli, chao, es como pasamos un buen rato, final. No nos cruzó ni nos atravesó, no nos hizo pensar o no nos interpeló demasiado. Esa sería una primera manera de leer o de escribir. Pensemos, por ejemplo, en las etapas de Cortázar, se correspondería, ¿se acuerdan? A la primera etapa de Cortázar, la etapa que él denomina como estética, cuando en Buenos Aires, en esa primera generación de escritores en la que él, estamos en la década del 30, del 40 ahí, lo que pretendían era escribir muy buenos libros. Y entonces el énfasis estaba puesto en la estructura, en los personajes, en escribir cuentos fantásticos que tuviesen una estructura perfecta, digamos. La segunda forma es la que considera al libro ya no como una lectura en sí misma, sino como una emanación, dice él, de fuerzas. Una emanación de fuerzas que tienen que ver con el pueblo, con la nación, con el destino, con todo lo que está rodeando al escritor en ese momento histórico en el cual escribe. Al escritor y al lector también cuando lee. Entonces ahí suma la planta. No es solamente la flor, que sigue siendo, sino que además nos preguntamos por la planta. ¿De dónde nace esto que estoy leyendo? Y la planta es la del autor, ese espacio y tiempo en el cual escribe, y es mi espacio-tiempo también. Si pienso en términos de Cortázar, yo podría pensar que la literatura está siendo hoy un puente, a través del cual algo de lo que él dijo y escribió allá pasa a nuestro 2020, y mucho de lo que estamos viviendo nosotros, de alguna manera, pasa hacia allá. Cortázar no está vivo, pero esa lectura que estamos haciendo, eso que Cortázar escribió en 1980, no es igual para cada uno de ustedes.
cada uno va a cargar las tintas en algo en particular. El ejemplo del ensayo no está muy bueno, porque lo cierto es que ustedes están cumpliendo una tarea escolar y todos querrán decir lo que suponen Lacan espera que digamos. Desde ya les aviso que tienen libertad para correrse de cualquier cosa que ustedes estén previendo que yo quiero escuchar. Pero no deja de ser un texto académico lo que tenemos que escribir y tengo que dar cuenta de que comprendí, que leí. Pongan de ejemplo libros que ustedes lean, ¿no? Novelas, cuentos que elijan leer por gusto personal. Ahí tenemos un gran eje. 1. Segundo bloque temático dentro del ensayo. Si damos vuelta a la página, estamos ahí en la página, fines de la página 228, comienzo de la 229, del ensayo, no del cuadernillo. Cortázar pasa esta idea que acabamos de decir, de que la literatura es expresión de la realidad y de las dos formas de leer, al caso de la literatura latinoamericana. Entonces, en el segundo bloque aparece toda esta idea que ya venimos diciendo, de esa gran eclosión, dice él, de una literatura resueltamente orientada hacia una búsqueda de nuestras raíces auténticas y de nuestra verdadera identidad. En esa línea, que la van a encontrar al final de la página 228, si no la han subrayado, la subrayan, está para él la definición de esa literatura latinoamericana del 60, que es clave para entenderlo Cortázar y entender lo que estamos tratando de pensar. Él habla como de una cierta, lo dice por ahí, dice, en la segunda mitad del siglo los escritores latinoamericanos han entrado en una madurez histórica. Y si uno piensa en las tres etapas de la obra de él, y él habla de esa etapa histórica, está hablando de sí mismo también de alguna forma, ¿no? De su propia experiencia como escritor. Entonces, en el segundo bloque tendríamos todo esto que decíamos al principio respecto de los autores del boom, respecto de esta manera de despertar a la realidad de su continente. No lo repito porque ya lo dijimos. Tercer bloque, tercer eje, si dan vuelta a la página y van rastreando sus propias marcas, esta idea de la literatura como una forma de conocer a través de la formulación de preguntas o de la movilización de preguntas entre nosotros en vez de darnos respuestas. Es esa idea que plantea Cortázar de abrir la inteligencia y la sensibilidad a nuevas formas de lo real, ¿no? Esa capacidad que tiene cada lector, o lectora de pensar por sí mismo. Y se tienen que detener ahí un poquito. Esa era la consigna 1 de la tarea 2 que tenían para leer, que todavía algunos no terminaron de entregar. Es la idea de que solamente cuando yo soy capaz de formular una pregunta, puedo buscar por mí misma una respuesta que no sea algo que reproduzco, que recibo pasivamente, sino que yo la estoy de alguna manera construyendo, creando, descubriendo. Cortázar está anclando ahí en una cuestión muy fuerte, que sería el valor epistémico de la literatura. Es decir, eso que él dice al final de llegar a la verdad por las vías de la imaginación. Si se acuerdan del primer capítulo de Rayuela, es esa idea de la tura, ¿no? De elegir el tornillo, de inventarnos el fuego, para ir uniendo como con cositas que veníamos trayendo de las clases. Ese era el tercer eje. El cuarto bloque o tema, si siguen avanzando cronológicamente, van pasando las hojas del ensayo, en la página 231, él pasa, y por eso les decía yo que es como una espiral, ¿no? En cada vuelta suma un poquito de información. Esa idea de conocer a través de la pregunta lo lleva a este cuarto tópico, que es el vínculo autor-lector. Esa idea de que el lector se ve a sí mismo en las búsquedas o en las preguntas que el autor se está haciendo. Por eso ahí sí Cortázar habla de la noción de espejo, pero no pensando en que la literatura refleja la realidad, sino que la literatura puede ser un espejo para que el lector y el escritor se vean reflejados a sí mismos. Es distinto. Tiene que ver con el principio de identificación. Si mis búsquedas, mi reflexión sobre las cosas toca cierta esencia o es genuina desde el punto de vista que lo planteo, del otro lado habrá alguien que desde su propia lectura
se encuentre a sí mismo o a sí misma a través de esas preguntas. Y ese es uno de los puntos claves para Cortázar para pensar el sentido de la literatura, ¿no? O la verdad de la que él está hablando. Esa pregunta de quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Él dice en un momento, lo dice en la página 231, al final del párrafo, si lo ubican, que dice, si en otro tiempo la literatura representaba de algún modo unas vacaciones, miren eso, ¿no? Unas vacaciones que el lector se concedía en su cotidianeidad real, es decir, como leer para evadirme, para pausar el mundo, todos los problemas que hay, entonces leo esto como para distraerme, que es válido, sería la primera forma de lectura que él planteaba cuando nos quedamos solamente con el libro como flor. Hoy en día, 1980, después del cambio de la literatura latinoamericana, en América Latina es una manera directa de explorar lo que nos ocurre, interrogarnos sobre las causas por las cuales nos ocurre y muchas veces encontrar caminos que nos ayuden a seguir adelante cuando nos sentimos frenados por circunstancias o factores negativos. ¿Sí? Esa citita para que la tengan, para que la mastiquen, para que la piensen. El quinto bloque, y ya vamos terminando, todo lo que Cortázar vino trabajando, desarrollando de más general a más particular, cierra en este punto que es colocar la situación de la literatura y la situación política de Argentina, el caso de Argentina. Dentro de toda Latinoamérica, o sea, si uno piensa es la literatura en general, literatura realidad como conceptos abstractos, lectores y escritores, cualquiera sean, cierra un cachito más en lo latinoamericano, cierra un poquito más en la década del 60, vuelve a abrir un cachito para hablar de la relación autor-lector, pero siempre dentro de Latinoamérica, y ahora achica el zoom, achica el foco para quedarse en el caso de Argentina. Si nosotros nos referimos al presente del ensayo, no es el mismo presente nuestro. Guarda el escribir. Muchos dicen, hoy la situación de opresión y censura. No, hoy no. Allá en 1982, 1980, cuando Cortázar está diciendo esto. Siempre contextualizan en qué momento están siendo expresadas las ideas, porque si no cometemos un error histórico fuerte, ¿no? No quiere decir que en algún momento no vuelva a ocurrir, o no quiere decir que en otros lugares del mundo alguno de ustedes puso como ejemplo, yo no me acuerdo qué lugar, pero está muy bien cuando uno remite y contextualiza, ¿no?, la situación. Bueno, y ahí va a hablar de la historia conocida por todos, venimos de la semana de conmemorar el 24 de marzo, entonces no voy a hacer hincapié ahí porque van a encontrar cosas que ya saben, que han leído, que conocen, pero es interesante, me tomo una metáfora, la idea de la censura y de cómo para él, en esos contextos donde el poder aprieta, diríamos, dictatorialmente, los libros, desde este lugar en que él los piensa, pueden ser pensados como botellas al mar, ¿no? La botella al mar es una metáfora que tiene que ver con los náufragos. En una isla desierta, tiro como la esperanza de que alguien me encuentre. Y entonces la esperanza es doble para el náufrago. Una, que esas botellas lleguen a destino, cosa poco probable. Pero segunda gran esperanza es que alguien, descubriendo la botella, no solamente lea y entienda el mensaje, sino sobre todo que haga algo con eso. Y ahí está esa idea de cambiar la conciencia, que cambiar la realidad desde la conciencia de los que escriben y leen, que sería la cita clave. Ustedes lo van a encontrar por ahí en la página 232, 233, a esta idea que es como central. En el final, que es el último gran párrafo, sí, es todo un tironcito que empieza en el final de la 237 hasta el final, encuentran la conclusión o cierre del ensayo, donde de alguna manera se vuelve al eje del inicio, en donde él va a decir que se trata de llegar a la verdad por las vías de la imaginación. Y ahí hay una paradoja muy interesante para pensar. Llegar a la verdad por las vías de la imaginación, ¿qué quiere decir eso? Llegar a la verdad a través de la búsqueda y de la pregunta y de la perspectiva subjetiva de aquello que, a ver, de lo que alguien me hace pensar porque está de alguna manera
interpelando o discutiendo mi propia manera de pensar las cosas. Ahí dice Cortázar, la literatura se transforma en un factor social, o en un factor histórico, dice, y en una fuerza social. Entonces, es como clave, ¿no? Él dice, la literatura termina diciendo, sigue siendo fiel a su destino en esa década del 80, que es mostrar, dice, él dice dar belleza, y a la vez a su deber, como misión, que es la de mostrar la verdad en esa belleza. Es la misión y el deber que él siente en la última etapa de su vida. Y es una misión que tiene que ver con ese contexto de los escritores del 60. Si han visto ustedes el video, que está muy bueno, por ahí les puede ser pesado porque es una hora de entrevista, pero que está, para mí es muy interesante que si hubiésemos estado en el cole lo hubiésemos visto juntos, ver las reacciones de Cortázar, cómo se incomoda con algunas preguntas. Pero él habla un poquito de este contexto latinoamericano. Y él habla que, dice, no le parece menor que en el momento en que se está intentando convertir a Latinoamérica en una factoría, en donde un imperialismo despiadado, dice, está haciendo de ella de alguna manera el patio trasero de las potencias del mundo, hayan nacido obras de escritores latinoamericanos redescubriendo el continente y haciéndonos conscientes de lo que somos. Galeano, en ese ensayo que yo les mencionaba, Defensa de la Palabra, que si a alguien le interesa se los paso, dice en un momento que un pueblo que no sabe quién es, no sabe lo que merece. Y entonces él ata eso el poder tremendamente revolucionario de la literatura, también por aquellas épocas. Este ensayo que les digo es del 76. Él es uruguayo, ¿no? No es argentino. Y él entonces dice que la literatura tiene ese poder de revelarnos, con B corta, de revelar la identidad para que tomemos conciencia de lo que somos, pero sobre todo de lo que merecemos. Y es una manera de pensar el camino de búsqueda de transformación. Un pueblo que sabe quién es y lo que merece puede hacer algo para modificarlo, ¿no? Bueno, chiquis, este fue un intento de acercarles con mi palabra algunas explicaciones sobre el ensayo, ayudarlos a ordenar lo que se viene. De hecho, este video está asociado a esta consigna nueva. Es un trabajo práctico que la idea es que capitalice todo lo que han venido haciendo hasta acá, que es mucho. Han leído, han revisado esas lecturas, han escrito. Este tiempo de cuarentena sé que los estás explotando mucho en esta cuestión del trabajo diario, pero por lo menos en nuestra materia, escribir, estas dos tareas que pasaron no las hubiesen escrito si hubiésemos estado en el cole, las hubiésemos revisado oralmente. Y eso implica que no todos hubiesen tenido, todas, una devolución por parte mía de cómo lo están haciendo. Entonces, está buenísimo. Este año en la materia, la literatura, bueno, es nuestro tesoro, pero al mismo tiempo es una excusa para mejorar nuestras maneras de leer y escribir. Y cada vez que les hago una corrección, que les pongo un comentario, atención con esto, fíjense con esto, no lo tomen como alguien que los está retando porque no les corrijo desde ahí, sino con el afán desesperado de que me quedan tantos meses antes de que se nos vayan al facu, o al terciario, o a la vida laboral, me quedan tantos meses para que puedan aprender lo que hace falta. Y yo quiero que salgan del cole con todas las herramientas posibles. Entonces, cada vez que les anoto cosas es con esa idea. Y por eso les pido que cada corrección que reciben o cada advertencia la anoten en un cuadernito, la tengan ahí como baúlcito de herramientas para la próxima escritura. Lo que tienen ahora que enfrentar es la elaboración de este trabajo práctico, que se va a basar en todo lo que han leído y escrito. Pueden usar fragmentos de las cosas que hayan escrito, párrafos de ustedes que les hayan gustado, los recortan y los pegan en este trabajo práctico, en el que van a tener que responder una consigna muy amplia, porque es explicar una cita del autor, pero en la que les sugiero algunos ejes posibles en los que se pueden basar. Y bueno, la idea es que tienen que usar las orientaciones de escritura. Ya hay dos textos claves que ustedes recibieron, el que estaba incluido en la tarea 2 y el que les incluyo acá con respecto a la estructura del ensayo, del trabajo práctico. Tienen elementos de cómo citar, tienen elementos de cómo hacer la estructura del trabajo. Sobre todo eso vamos a hacer nuestra primera clase por la plataforma Zoom, que ya deben haber recibido correos e indicaciones para que la descarguen. El jueves a la mañana
lo vamos a hacer con naturales, este jueves que viene, primer jueves de abril, y el viernes lo vamos a hacer con sociales. Cada clase va a ser a las 8 de la mañana, en nuestro horario habitual de clase, no a las 7:20, a las 7:30, a las 8. Yo todo esto se los voy a recordar por el aula. Así que bueno, les mando un abrazo enorme, los extraño, las extraño mucho, espero que se estén cuidando, que estén cuidando a sus familias, a sus abuelos y abuelas, que es lo que más, lo que más tiene que tenernos preocupados, preocupadas. Y bueno, esperamos vernos pronto compartiendo juntos el aula. Les mando un abrazo inmenso. Chao.